Dentro de la historia del arte, ya sea por encargos eclesiales o privados a los artistas, esto hizo que el arte religioso apareciera como un punto de inicio para muchos. Por lo tanto, al ser este un canal de arte, no podemos estar 100% ajenos al estudio de estas obras, ya que forman parte de la cultura y la evolución del mismo arte. A lo largo de los siglos, artistas de todas las disciplinas han mostrado interés por el arte sacro, y hoy nos ponemos en modo Semana Santa y abordaremos desde el punto de vista técnico un tema místico, pero a la vez reconocible e inconfundible como la crucifixión. La primera de estas es Cristo en la cruz de Rubens. Esta versión fue pintada alrededor de 1610 y se encuentra en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes. Rubens no tenía en lo absoluto limitaciones técnicas o de destreza. Para Rubens era habitual el uso de las leyes de perspectiva y de la anatomía que hacía mucho tiempo habían sido descubiertas y codificadas. Además, poseía todo el repertorio de conocimientos para la creación de los efectos de luz y de sombra, de las diversas maneras de realizar la ilusión de profundidad, de construir formas que parecieran sólidas y vigorosas. En otro de nuestros videos vimos la parte realista de Rubens hablando del mito de Prometeo. Acá arriba te dejo el enlace para que lo veas y comprendas el por qué recurre a la emoción y se aprovecha de nuestra propia experiencia para el dolor y el placer. Y ahora, en esta obra, Rubens nos vuelve a mostrar una figura masculina semidesnuda, magníficamente pintada, que es Cristo solo por asociación de ideas. Nada o casi nada hay que nos dé la connotación mística del tema. Somos nosotros mismos los que, a través de las ideas preconcebidas, le conferimos la identidad y la expresividad. En cuanto a la contribución del pintor, nada de lo intrínsecamente divino hay en esta figura de un hombre clavado en la cruz. Si dejamos a un lado los símbolos religiosos y la idea del sufrimiento en la cruz, seguimos viendo a un hombre realizando un esfuerzo supremo que podría ser un gimnasta o bien un actor captado en un momento culminante de una magnífica representación. El resultado total es asombrosamente escenográfico. La iluminación, el fondo con su ilusión de tormenta y profundidad. Es maravillosamente dramático y es tan real que casi nos hace sentir que estamos ahí, y por supuesto que para Rubens esto era lo que intentaba. Este cuadro no presenta distorsiones. En cuanto a las facciones, están trabajadas en agonía, los músculos de los brazos y del tórax están extrañamente tensos, pero nada de esto es una distorsión natural. No solo no hay distorsión, difícilmente hay exageración. Todo está representado en el cuadro en su clímax dramático, pero no se encuentra en él nada que no pudiese haber sido reproducido directamente de la naturaleza. En la actualidad, el cuadro logra su efecto en los mismos términos en los que lo hizo cuando fue pintado hace ya 4 siglos. Puede resultar interesante hacer la comparación entre la crucifixión y el mito griego del Prometeo. Si ambas las presentamos para una comparación dada su coincidencia en la representación de un hombre en agonía, hay también cierto paralelismo bastante sorprendente en los personajes. Prometeo llevó el fuego a los hombres que amaba y fue castigado por ello de la manera representada. Cristo llevó a los hombres la redención y aunque su crucifixión no propiamente es un castigo, es el precio que tuvo que pagar para salvar las almas. Esta siguiente obra es del Greco, el gran expresionista entre los antiguos maestros. Aquí nos encontramos con que al Greco no le place dejar que el espíritu místico y los milagros del cuadro sea puesto por nosotros, quedando él como el gran director escenográfico. En su Cristo en la cruz con paisaje, pintado en la misma época que Rubens, quiere ser él mismo el productor del misterio y del milagro inherentes a su versión de la crucifixión, y para lograrlo debe apartarse de las apariencias reales.
Como fondo crea un espacio cruzado por formas ambiguas y luces que hacen resplandecer toda la ciudad de Toledo, que resulta sobrenatural como jamás nunca ha existido. Es más difícil imaginarnos si el modelo del Greco en realidad era así que imaginarnos al hombre que posó para el Cristo de Rubens. De hecho, al hombre lo vemos, no tenemos que imaginarlo. En el cuadro del Greco, sin embargo, la figura parece más bien estar magníficamente suspendida como si fuera ingrávida. Todo es irreal. Aunque no supiéramos de antemano el relato de la crucifixión, podríamos, sin embargo, tener conciencia de que el tema de este cuadro obsesionante no es una simple escena de tortura, sino que estos efectos lo dotan para crear un acontecimiento divino. Y ahora tenemos el tercer ejemplo, es el maestro de la leyenda de San Francisco. Es el nombre con el que se designa a los artistas italianos anónimos que realizaban trabajos religiosos, en particular estas cruces, que se produjeron en gran cantidad hacia finales del siglo XII y durante el siglo XIII. Esta fue pintada aproximadamente en el año 1280 y se encuentra en el Museo de Filadelfia. Las que aún existen varían en tamaño y calidad de acuerdo con la amplitud y la riqueza de las iglesias para las que originalmente se encargaron. En las cruces más antiguas, la figura de Cristo es recta y erguida, colocada simétricamente sobre el eje de la cruz. Tiene los ojos muy abiertos y no hay muestras de dolor ni en su rostro ni en su cuerpo. Pero al paso del tiempo, la cabeza se inclinó y su cuerpo comenzó a combar hacia la izquierda. Un siguiente paso iconográfico en la historia fue mostrar al Cristo muerto en la cruz con el cuerpo aún cada vez más curvado hacia afuera. Para la época en que fueron pintadas, seguramente la figura de la cruz les parecía mucho más real de lo que ahora nos parece a nosotros. Sin embargo, no exigía la pintura realista ni la pensaba como la concebimos nosotros. El pintor tuvo que hacer esfuerzos para tratar partes de la figura de un modo naturalista. Pero lo cierto es que este realismo estaba también más allá de su concepción. El cendal o paño queda ante todo como un ejemplo decorativo en la línea. El cabello es tan convencional que no es posible imaginar que el pintor haya intentado algo parecido al realismo. Y la oreja sobrepuesta entre la cabellera y la barba da la impresión de haber sido hechos a último minuto. Y no hay empeño en una versión realista de las diversas figuras implicadas. Hay 4 escalas que se van haciendo más pequeñas debido a su importancia. La mayor, por supuesto, está reservada únicamente a Cristo. La Virgen y San Juan comparten la siguiente: ángeles afligidos en los extremos de los brazos de la cruz, y la más pequeñita y en último término al simple ser humano arrodillado a los pies de Cristo. Para comenzar, las figuras son símbolos expresivos y no representaciones realistas. La figura de Cristo cobra una realidad espiritual profundamente conmovedora. Probablemente este pintor quería ser lo más real que podía. Sin embargo, tenía que guardar un canon convencional que se imponía para la época. Si este pintor hubiera sido completamente naturalista, ¿hubiera cambiado en algo las cosas o la historia del arte? Bueno, pues su intención genuina era conseguir una expresión del misterio de la crucifixión y verdaderamente la consigue, y no importó por qué medios. Después de estudiar estas 3 crucifixiones, debemos decir que distorsiones independientes de su origen determinan el carácter de la pintura. Esa pintura que nos habla a través de su propia simbología. Te invito para que veas todos los demás videos de tu canal Gourmet Aprendiendo Arte con la Valadon.